Subcampeón de segunda categoría, premio patrocinado por Cronos, Alex y Moisés. Me gustaría que nos dejarais 5 minutitos en la barra libre, o que no pidáis, y que suba toda la organización, por favor. ¡Qué pedazo de equipo, chicos! ¡Qué pedazo de equipo! Si estás perdido, yo soy tus pies, por el camino te guiaré. Tú me enseñaste que... Y sobre todo, gracias a vosotros, que sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por el tiempo que nos habéis regalado, chicos. Y ahora, unas palabritas del dicho, Y por aguantar hasta para que os tenemos que dar porque no queda otra. Y aparte que muchas gracias a todas Pace y a todos los de otros centros por echarnos una mano a que esto sea posible. Y que aparte que muchas gracias por ayudarnos y gracias a la Marea Azul por echarnos una mano y a organizar todo esto. Muchas gracias. ¡Viva Jaraí! Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente diré algo distinto a otros años. Sí, bueno. Seguramente diré algo distinto a otros años, pero el mensaje seguirá siendo el mismo. Esto lo hacemos por y por la discapacidad, por dar visibilidad a las personas que probablemente no tienen la misma suerte que la mayoría de los que están allá abajo, de poder labrarse un futuro por sí solos. Esto es de todos, por todos y para todos. Estoy enormemente agradecido al Ayuntamiento de Jaraíz, a los propietarios e inquilinos del polígono industrial
por dejarnos preparar este evento, a los pedazos deportistas que hay por ahí pegándole con una pala, algunos son un desastillo, pero bueno. Por supuesto, a todo este equipo tan maravilloso que a cambio de nada lo dan todo, y a todos los que estáis aquí, y a los que vinieron el otro día, y a los que no han podido venir. Gracias, gracias y mil veces gracias. Ana va a intentar hablar, pero nosotros siempre, cuando terminamos el evento y empieza la fiesta, acabamos con nuestra canción, que nos encantaría que todos la bailásemos, pero desde el corazón. Y os dejo aquí con la máquina de reñir. Bueno, pues prometí que hoy no iba a hablar, pero lo siento muchísimo, vuelvo a hablar. Solamente quiero decir que, o sea, he llorado porque hemos estado aquí todos 19 horas diarias durante 2 días y medio, más no sé cuántos meses hemos discutido de todo. Pero, de verdad, lo primero, antes de nada, tengo que agradecer al pueblo de Jerez de la Vera. Sé que habéis venido de todos sitios, pero es increíble su implicación en la discapacidad, que no me gusta esa palabra. Mi hermana Lucía me dice que tengo que decir diversidad funcional o capacidades distintas. Es verdad, ellos tienen capacidades increíbles, os lo aseguro, nadie podría comprender lo que es esto. Bueno, todos lo comprendéis porque estáis aquí, os agradezco en el alma, de verdad. Tengo que agradecer profundamente a toda mi familia, mis amigos, toda la gente que nos quiere, que nos ha ayudado, que está con nosotros incondicionalmente, que son toda la marea azul, que os quiero con el alma, con mi corazón y con mis entrañas. Y voy a decir una cosita. Una semana antes de empezar esto, me puso un mensaje mi amiga Lolita y me dijo que nunca olvides que esto empezó con Javier y que gracias a él todos somos la marea azul. A mi hermana Silvia, que nos ha dado la mayor alegría de muchos meses, de mucha tristeza, mucha pena, pero que estamos súper felices, que te queremos, Silvia, que gracias a ella, os lo aseguro, esto sería imposible. Ha organizado comida, bebida, o sea, la teníamos harta, pero siempre ha estado ahí. Bueno, solamente quiero terminar con nuestra canción, que os quiero de verdad. Y arriba la marea azul, estás tu grada, que te anima con el alma y la garganta, lo, ya fin. Pablo, venga, para acá. Bueno, aquí está mi hermano y que vamos, que lo que le pasó a él ayer, que por culpa de un E15, pues estamos los dos igual. ¿Pero no? Sí, tenemos los dos un E15 y nuestras escaleras de casa son bastante complicadas y empinadas. Bueno, pero y llegaremos como podamos, si podemos llegar. Y ese es nuestro objetivo. O sea que, bueno, aparte, hemos hecho lo posible por intentar aguantar en estos torneos y se hará lo que se pueda. Pero muchas gracias por venir a todos. Gracias a todos, chicos.